Pues buenas tardes. Hoy va la cosa del secretario, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. A ver, que nos va a hablar del papel de las ecuaciones. ¿Hay algún otro sitio más donde entre? Porque entra en la ciencia, la ingeniería y la vida misma. Vamos a verlo. Venga, porque sea lo que Dios quiera. Malo y al toro. Malo y al toro. ¿Y quién lo...? ¿El presentador? Yo. Ah, tú, vale, estupendo. Bien, buenas tardes. Primero darle la enhorabuena a Fernando Fabiani como secretario general porque la semana pasada tomaron posesión la Junta Directiva en pleno, prácticamente todos, si no me equivoco, todos, soy algo así como 20. Justo. Entonces toda la Junta en pleno estuvimos acompañándolo aquí el otro día y la verdad que fue un acto emotivo y por consiguiente le damos la felicitación y la enhorabuena. Algunos, Antonio también estuvo por aquí acompañándonos y la verdad que fue un acto muy, muy entrañable y os lo agradecemos el que os hayáis acordado de nosotros. Bien, pues empezamos con la conferencia de hoy, presentando al ponente, al conferenciante. Para mí es un placer introducirlo, el José Manuel García Fernández, que era el conferenciante anterior, a quien le hubiera tocado, no podría estar aquí hoy con nosotros. Entonces, pues bueno, me toca el hacer la presentación, pero por supuesto un placer y un gusto enorme presentar al secretario de la Academia, Enrique Fernández Cara, porque a fin de cuentas es la persona con la que día a día pues compartimos penas y alegrías de la Academia y por consiguiente, como decía, pues toda una satisfacción el hacer la introducción a la presentación del secretario. Enrique Fernández Cara es, como decía, académico de número y secretario de la Real Academia Sevillana de Ciencias y catedrático de la Universidad de Sevilla. Obtuvo la licenciatura y el doctorado en matemáticas por la Universidad Hispalense en los años 79 y 81. Y ese mismo año, 81, obtuvo también el doctorado, el grado de doctor, por la Universidad Pierre y Marie Curie de París. En el año 1992 obtuvo el Premio a Investigador Joven que concede esta academia junto con la Real Maestranza de Caballería, signo evidentemente de su buen hacer y trayectoria científica ya en los comienzos de su carrera. Ha sido profesor visitante en varias universidades francesas, en París, en Clermont-Ferrand, en Rouen y también en varias otras brasileñas como la Estatal de Campiñas, Federal Fluminense, Federal de Pernambuco y Federal de Paraíba. Ha dirigido más de 30 tesis doctorales, ha participado como investigador principal en más de 20 proyectos de investigación a distinto nivel, autonómico, nacional e internacional. Aparte de España, por supuesto, también, como decía anteriormente, en Brasil y Francia. Sus principales áreas de interés desde el punto de vista de investigación pues giran alrededor de las ecuaciones diferenciales, que es de lo que nos va a hablar hoy, con énfasis especial en las ecuaciones en derivadas parciales, con origen en ingeniería, física, biología y otras ciencias. Las cuestiones principalmente consideradas en su investigación tienen que ver con la existencia, unicidad y regularidad de las soluciones, desde la óptica teórica, también con la resolución efectiva, paralelización y diseño de nuevos métodos numéricos, desde un punto de vista numérico, y con la optimización, el control y los problemas inversos de identificación de parámetros en el marco de las aplicaciones. Enrique Fernández Cara ha sido también vicedecano de la Facultad de Matemáticas, director de su departamento, coordinador del Programa Nacional de Matemáticas, del Plan Nacional, entre otras muchas responsabilidades de gestión. Enrique, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias por las palabras tan amables y cariñosas. Y bueno, estoy aquí un poco continuando con una semana matemática de la Academia, porque ayer tuvimos una conferencia en donde se habló de matemáticas. Hoy voy a intentar también hablar de lo mismo. Y el jueves hay una toma de posesión en el IMUS, en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, de un nuevo académico. En el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, de una nueva académica
que, en fin, es también matemática y que además está aquí presente, escuchándome. Así que muchas gracias por venir, a pesar de que me imagino que estás en capilla, ¿no? Bien, como dice el título, me interesa mostrar el papel que tienen las ecuaciones. Ecuaciones van a ser ecuaciones diferenciales y ahora explicaré un poco por qué y qué son, en muchos aspectos de la ciencia, de la ingeniería y, como dice el título, también de otras áreas, ¿no?, de la vida misma. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales y qué papel juegan las ecuaciones diferenciales y por qué se puede decir que tienen importancia? Bueno, voy a hacer un poco de historia, no demasiado, pero me gusta siempre empezar con algunas frases célebres que por lo menos nosotros los matemáticos conocemos bien y a mí me gusta repetir. Una muy conocida es una frase de Galileo, que dice que el libro de la naturaleza está escrito con lenguaje matemático. Yo creo que lo que quería decir con eso era no solamente lo que literalmente acabo de leer. Quería decir, por un lado, que los fenómenos de la física, de la química, etcétera, conducían, tras la observación, a determinadas leyes, y esas leyes, la mejor manera de expresarlas era útiles con herramientas matemáticas. De hecho, bastante después, Poincaré repitió con un poquito más de precisión esas ideas. Poincaré dijo, en fin, en una especie de definición artística de la matemática, que la matemática es el arte de dar el mismo nombre a distintas cosas. Y de hecho, yo creo que hoy voy a conseguir convenceros de eso. Con las mismas herramientas se pueden tratar problemas que en principio tienen un origen totalmente distinto. Otra cosa que dijo Poincaré, bueno, es la definición que hoy día se acepta de la ciencia, ¿no? ¿Una ciencia qué es? Pues es un sistema de leyes deducidas de las observaciones que luego se organizan de una manera determinada. Y él dijo que las leyes son ecuaciones diferenciales, porque las leyes, ¿qué es lo que expresan? Las leyes expresan las relaciones que tienen determinadas magnitudes y la manera en la que varían. Y bueno, realmente quizás no haya mejor manera de expresar eso que con los conceptos ligados a las ecuaciones diferenciales. Hay una frase también que me gusta mucho, no es tan conocida, pero a mí me gusta mucho, que se debe a Celina Del Pierro y Enrico Valdimocci, que son los autores de un libro, cuya referencia está ahí, que recientemente ha sido premiado por la Unión Matemática Italiana, y que dice lo siguiente: no es cierto que no existen en el mundo cosas diferentes de las ecuaciones diferenciales. Hay más cosas, pero no muchas más. Es un poco lo que viene a decir la idea que voy a intentar justificar en lo que sigue. Bueno, necesito definir con una cierta precisión tres cosas. Por un lado, ¿qué son las funciones? Vamos a ver un montón de funciones, entonces conviene que diga, aunque sea de una manera coloquial, ¿qué son las funciones? Las funciones son reglas que asignan ciertas cantidades a otras cantidades. Podemos adoptar esa definición. Por ejemplo, la posición de una partícula es una función del tiempo. En cada instante de tiempo tengo una posición. Hay funciones por todas partes, la temperatura, la velocidad, en fin, podéis imaginar un montón de conceptos y asignarle el valor de una función, el significado de una función. ¿Qué son las derivadas? ¿Qué son las derivadas? Bueno, muchas veces nos interesa no solamente conocer los valores que toma una función, también nos interesa saber cómo van cambiando, cómo van variando, cuál es la variación. Un ejemplo claro es el de la velocidad de una partícula. Muchas veces queremos saber no solo dónde está la partícula, sino también cómo va variando. Ahí es donde entra el concepto de derivada. Las derivadas son herramientas que muestran cómo de rápido va una función, cómo de rápido cambia una función. La velocidad de una partícula
la aceleración de una partícula, que es la derivada de la derivada. Esos son ejemplos bastante claros y bastante concisos de el papel que puede jugar una derivada. Y por último, ¿qué son las ecuaciones diferenciales? Bueno, pues las ecuaciones diferenciales, básicamente, como su propio nombre indica, son igualdades, identidades, donde hay algo desconocido. Eso que es desconocido es una función, que tenemos que calcularla de alguna manera, y aparecen no solamente esa función, sino también algunas de sus derivadas. Y por eso se llaman ecuaciones diferenciales, ecuaciones en derivadas, se podría decir. O sea que un ejemplo claro es la ley de Newton. La ley de Newton, que seguramente todos conocéis, es un ejemplo claro y sencillo de ecuación diferencial. Es una ley que dice que una constante, que he denotado con la letra m, que representa la masa de una partícula, multiplicada por una derivada de una derivada segunda, que representa la aceleración de la partícula, masa por aceleración, es igual a una fuerza, que he designado así, que va a depender de la posición de la partícula. Eso es un ejemplo de ecuación diferencial. Un ejemplo relativamente sencillo, pero un ejemplo interesante y significativo. Bien, así que ya tenemos funciones, derivadas y ecuaciones diferenciales. A partir de ahora ya intentaré no insistir demasiado en conceptos técnicos y hablar, en fin, de la manera más coloquial posible. Un ejemplo. Eso es una ecuación diferencial. Vamos a ver, vamos a creérnoslo, que sirve para describir cómo cambia una población de individuos a lo largo del tiempo. O sea, tengo una derivada, he puesto y sub t para insistir en que es la derivada respecto de la variable t, que significa tiempo. Una derivada en el tiempo, o respecto del tiempo, igual a una expresión donde de nuevo tenemos y una segunda expresión donde ya no está y. Y esto se interpreta como una ecuación diferencial que sirve para describir la evolución de una población aislada, sobre la que no actúa otra población, digamos, una población aislada, pero eso sí, sometida a una acción exterior. Y la acción exterior es justamente este término que hay aquí. Eso representa una acción que estamos, de alguna forma, ejerciendo desde el exterior sobre la población. Vale, no hay que entretenerse demasiado en mirar la ecuación, simplemente creeros que es una ecuación que sirve para eso, para describir la evolución en el tiempo de una población que está sometida a la acción de alguien desde el exterior. Y estoy uniendo a esa ecuación una información adicional que me dice cuál es la población en un instante determinado. En instante 0, estoy diciendo cuánto vale la población en ese instante. Ese es un ejemplo simple, pero en mi opinión muy ilustrativo de lo que voy a ir contando a lo largo de toda la charla. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos interesa a los matemáticos cuando vemos un problema como este? ¿Qué es lo que nos interesa? Me interesa ahora mismo convenceros de la importancia que tiene lo que hacemos cuando nos encontramos con un problema como este. Bueno, pues lo primero que hacemos es intentar probar que existe, probar de manera rigurosa, que existe una función que verifica todo esto. Nos interesa probar la existencia de solución. Y si es posible, la existencia y unicidad de solución. ¿Por qué? Bueno, pues por varios motivos, principalmente dos. El primero, porque no es posible calcular la solución exactamente, no es posible. No solamente no sabemos cómo calcular la solución explícitamente, no, exactamente, no solamente no lo sabemos, es que sabemos que no se puede. Sabemos demostrar que no se puede encontrar una expresión que nos diga cuánto vale y en cada instante de tiempo. Así que hay que renunciar al cálculo exacto de la solución. Esa es la primera razón por la que tenemos que preguntarnos si existe una solución sin calcularla.
Pero además hay una segunda razón que yo creo que es tan importante como la primera, que es que la existencia nos asegura que las hipótesis, los postulados, las suposiciones que hemos hecho para escribir todo esto no se contradicen. Podría ocurrir que yo he deducido esa ley, esa ecuación diferencial, a partir de postulados que son contradictorios. Bueno, pues la existencia es lo que nos asegura que hay consistencia en la definición del problema. Por supuesto, la unicidad lo que nos aseguraría es que la descripción del problema es completa, que no falta información para poder describir el problema. Así que tenemos que saber si existen soluciones. Bien, ¿cómo se hace eso en matemáticas? Bueno, pues eso se hace, yo diría que si no la totalidad, casi la totalidad de los casos, reescribiendo el problema como una ecuación llamada de punto fijo. Una ecuación como esta, una ecuación que dice y igual a algo que depende de y. Lo que tenemos que hacer es reescribir el problema como una ecuación de ese estilo y luego probar que esa ecuación posee solución. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien. Eso, claro, se lleva haciendo desde hace un montón de tiempo. Hay teoremas de carácter general que prueban que bajo ciertas condiciones una ecuación como esta posee solución. Los más conocidos son el teorema de Banach, y ahora hablaré un poco de Banach, y el teorema de Schauder, son los más conocidos. Son teoremas que nos dicen que bajo ciertas condiciones existe Y. El teorema de Banach, de hecho, se basa en una propiedad, pide que se verifique una propiedad que dice que si Y1 e Y2 son próximos, los valores f de Y1 y f de Y2 también. Esa es un poco una manera muy coloquial, muy general de decir qué necesita el teorema de Banach para ser aplicado. El teorema de Schauder recurre a otras hipótesis. El teorema de Schauder lo que pide es que si Y se mueve en un conjunto grande, entonces f de Y se mueve en un conjunto pequeño. Básicamente es así. De hecho, no está ahí dicho, pero existe un teorema muy interesante que es lo que se conoce con el nombre del principio de Leray-Schauder, y ahora también hablaré del Leray. El principio de Leray-Schauder, que es como una variante del teorema de Schauder, es muy interesante también desde el punto de vista de la lógica, porque el principio de Leray-Schauder, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es lo siguiente, dice, bueno, yo no sé si esta ecuación posee solución, no sé si tiene solución, pero si soy capaz de probar que todas las posibles soluciones están en un conjunto pequeño, si soy capaz de probar que todas las soluciones están en un conjunto pequeño en un sentido adecuado, entonces sí existe solución. O sea que es un teorema que nos proporciona la existencia a partir de las posibles propiedades que tienen las posibles soluciones. Desde el punto de vista de la lógica es algo interesante. Bueno, Banach, Schauder y Leray son tres grandes nombres de las matemáticas del siglo pasado y en algún caso, en fin, muy conocidos por todos nosotros, en fin, y muy repetidos. Voy a hablar brevemente de los tres. Banach es uno de los fundadores de lo que se llamó la Escuela Matemática de Lvov. Lvov es la actual Leópolis. Es una ciudad que en tiempos era polaca y ahora es ucraniana. Está cerca de, en todo caso estaba cerca de Ucrania y ahora pertenece a Ucrania. Se considera el fundador de lo que se llama el análisis funcional. Hay multitud de resultados, de teoremas, de conceptos que llevan el nombre de Banach. El teorema de Banach, los espacios de Banach, el teorema de Hahn-Banach, en fin, hay un montón de cosas que llevan su nombre. Es curiosa la historia que rodea a Banach y a la gente que trabajaba con él. La manera que tenían, al parecer, de trabajar era reunirse en lo que se llamaba el Café Escocés de Leópolis, y allí se juntaban y se ponían a discutir sobre matemáticas y se llevaban a lo mejor toda la tarde o todo el día hablando de matemáticas y bebiendo como cosatos. O sea, Banach estaba reconocido como un gran bebedor de vodka y de otras bebidas parecidas.
y bueno, de allí salieron naturalmente muchos resultados y probablemente también algunos erróneos. O sea que todo esto está muy bien escrito en un libro que publicó hace ya unos años Antonio Durán, nuestro colega académico Antonio Durán, que aquí está también presente, titulado Pasiones, Piojos, Dioses y Matemáticas, que os recomiendo porque, en fin, describe muy bien el ambiente que estoy contando. Otro integrante de la escuela de matemática de Liouville fue Schauder. Schauder no tuvo tanta suerte como Banach. Tuvo una beca para estudiar en París y allí conoció a Leray, del que hablaré ahora dentro de un momento, y junto con Leray generaron un montón de resultados, uno de ellos el teorema de Leray-Schauder, del que he hablado hace un momento, pero muchas cosas más también. Y luego volvió a Polonia, pero cuando volvió los nazis ya estaban al acecho y él se vio en unas condiciones poco favorables para el desarrollo de su actividad y, bueno, al final acabó siendo asesinado por la Gestapo. Hay varias versiones, según tengo entendido, sobre cómo fue el final de Schauder. Las dos más conocidas dicen una que murió en una redada, de las que comúnmente se organizaban allí. La otra, que es un poco más específica, cuenta que le pidió ayuda a un colega matemático, de cuyo nombre no quiero acordarme, y ese colega matemático lo delató, y enseguida fueron a su casa a buscarlo, lo apresaron y desapareció en prisión. Ese es un poco el triste fin, ¿no?, de Schauder. De hecho, se cuenta, y está verificado, que para escapar de la Gestapo, tanto la mujer como la hija tuvieron que esconderse en las alcantarillas de la ciudad. Y tuvieron que, en fin, a pesar de la insalubridad que allí reinaba, pues tuvieron que pasar allí meses, las dos escondidas. O sea que un triste fin para una persona que podía, en fin, haber hecho todavía muchas más cosas. Leray. Leray está considerado como uno de los grandes nombres de las matemáticas. En realidad, en fin, esto va a sonar curioso, pero yo lo puedo considerar como mi bisabuelo matemático, porque él fue profesor, uno de los profesores de Jacques-Louis Lions, que a su vez fue profesor de Ronald Glowacki, que fue mi profesor. Entonces, bueno, pues me considero su bisnieto, en fin, yo y muchos más, o sea que su bisnieto en cierto sentido, ¿no? Leray recibió a Schauder, trabajó con Schauder y produjo un montón de matemáticas casi siempre ligadas a las ecuaciones en derivadas parciales y, bueno, por su cuenta también contribuyó a las famosas ecuaciones de Navier-Stokes de una manera absolutamente genial. Casi todo lo importante que se sabe hoy sobre las ecuaciones de Navier-Stokes, casi todo se debe a él, producido, pues eso, en los años 30, por allí. Casi todo, salvo alguna que otra algún que otro pequeño avance que ha habido después, casi todo se debe a él. Es curioso porque fue apresado en un campo de prisioneros en Austria durante un tiempo, y bueno, 5 años, y durante ese tiempo, consciente de la aplicabilidad que tenían las ecuaciones, decidió cambiar de tema. Entonces se puso a trabajar en topología, y de hecho contribuyó a ciertos avances en topología por ese motivo. O sea, que se hizo topólogo por patriotismo, digamos. O sea, que para evitar que las posibles aplicaciones que pudieran tener los resultados sobre ecuaciones que había conseguido fueran aprovechados por los nazis. Todo eso es confesión propia, no es, nadie se lo está inventando, él lo cuenta en sus memorias. Bien. ¿Qué pasa entonces con las ecuaciones que estoy diciendo? Bueno, ya hemos hablado de la existencia y de la unicidad. ¿Qué otra cosa se puede hacer y se debe hacer? Pues como no podemos calcular soluciones exactas, intentemos calcular soluciones aproximadas. Entonces, bueno, es la otra vía posible para atacar un problema como este.
estas ideas ya estaban en la mente de Euler, de Cauchy, de los nombres clásicos de las matemáticas, pero claro, eran inabordables porque los cálculos necesitaban una máquina que los fuera realizando para poder hacerse con la suficiente eficiencia y rapidez. Entonces, con el advenimiento de los ordenadores, pues se revitalizó, digamos, esta intención, y bueno, conviene, de entre todos los grandes nombres que aparecieron para hacer posible la aproximación numérica, conviene citar aquí a von Neumann, que seguro que conocéis, porque fue una persona que contribuyó no solo a las matemáticas, sino a muchas otras ciencias, y que, bueno, aparte de que fue un fuera de serie, dejó una huella enorme en el cálculo, en la capacidad computacional que tenían detrás las ecuaciones diferenciales. Von Neumann era húngaro, era de origen húngaro, y se había establecido en Princeton junto con unos cuantos colegas húngaros que fueron con él allí. La mayoría físicos o matemáticos, y la gran mayoría verdaderamente geniales, con una formación fantástica y con una capacidad de trabajo aún mejor. Tanto es así que los colegas de Princeton lo llamaban los marcianos. Estos son los marcianos. Y decían que había dos razones importantes para llamarlos los marcianos. Primero, porque eran capaces de resolver problemas de una magnitud impresionante. Y segundo, porque hablaban en un lenguaje que no se podía entender. Los marcianos. De hecho, mucho tiempo después, Feynman encontró una manera humorística de justificar el nombre de los marcianos. Y la manera fue decir que, bueno, por un lado, en Budapest nadie había oído hablar de ellos, o sea, nadie había oído hablar de ellos, ni había una calle con su nombre, ni una plaza, y sin embargo, en la Luna había cráteres y cráteres con los nombres de todos ellos, así que eran marcianos. O sea, bien, esta es la solución numérica del problema que hemos visto antes. La he presentado por ilustrar un poco lo que se sabe hacer. Fijaros, para los distintos valores de la constante m que hay aquí, tenemos distintas curvas. Para m igual a 0, es decir, si no hay acción exterior, la población sigue la típica evolución logística que seguro que habéis encontrado en muchos sitios. Va creciendo, primero va creciendo mucho, luego va creciendo menos y luego se va estabilizando. Si hay una acción exterior, dependiendo de la talla de la acción, pues inicialmente al menos nos vamos separando de la población. Entonces, para m igual a 0,55, 1,1, 1,65, etcétera, vamos encontrando estas otras curvas. La aproximación numérica es factible, este problema es sencillo, pero bueno, también es factible en otros problemas mucho más complicados y, por tanto, nos dice qué es lo que podemos esperar de las soluciones del problema. Voy a complicar un poco la cosa, no demasiado, pero voy a complicar un poco la cosa hablando ahora de dos poblaciones que están interactuando. Esto es lo que se llama el modelo simplificado de Lotka-Volterra. Es un modelo en el que tengo dos poblaciones, una juega el papel de depredador y la otra juega el papel de presa. U es el depredador y V es la presa, y eso se ve en estos signos que hay aquí. Este más indica que el crecimiento de U es positivo si V es positivo. Y este menos indica pues justo todo lo contrario, que la presa pues se está viendo comida, se está viendo fagocitada por el depredador. Este modelo se debe a Lotka, independientemente lo dedujeron Lotka y Volterra, y conduce, como vamos a ver ahora, a soluciones que son periódicas, soluciones que van repitiéndose en el tiempo. Este es Lotka. Lotka también fue conocido por una ley bibliométrica, una ley que mide de alguna manera el número de publicaciones. Vamos a ver, la ley es esa, la ley dice, si A sub 1 es el número de publicaciones que se producen en un tema interesante, entonces, que un autor produce en un tema interesante, entonces, el número de publicaciones, o sea, producidas por
n, el número de publicaciones correspondiente a n temas interesantes es A sub n igual a sub 1 partido por n al cuadrado. O sea, encontró estadísticamente una manera de relacionar la importancia, la relevancia de las publicaciones con el número de publicaciones que se producen. Pero bueno, ese es otro tema distinto del que le ocupó para medir de alguna forma la evolución, para describir la evolución de sistemas presa-depredador. Y este es Volterra, que también tiene su historia. Volterra fue matemático, físico y político. También fue senador en la Italia monárquica. Y era declaradamente antifascista. Y cuando Mussolini, el duce, llegó al poder, se negó a prestar juramento de lealtad al duque, y la consecuencia fue que fue expulsado sin ningún tipo de conmiseración, tanto de la universidad como del Parlamento, como de la academia a la que había llegado a presidir, y se tuvo que exiliar fuera de Italia. Volvió a Italia poco antes de morir, pero pobre y desalmado, como se suele decir, ¿no? Bien, estas son las soluciones del sistema de Lotka-Volterra. Son periódicas, como veis. O sea, tiene su explicación. Los depredadores se comen a las presas, pero a medida que se la van comiendo, las presas van disminuyendo. Entonces los depredadores tienen menos comida. Y si tienen menos comida, pues ya no crecen tanto, empiezan a decrecer. Hasta que las presas se recuperan y entonces los depredadores empiezan otra vez a recuperarse. Esa es un poco la idea. Bueno, en el plano UV, si representamos las órbitas que siguen las soluciones del sistema, nos encontramos, por tanto, con una órbita cíclica, que es lo que corresponde a una solución periódica. Hay una historia también interesante ligada a los sistemas de presa-depredador que tiene que ver con Volterra. Volterra tenía un yerno que era biólogo marino, Umberto d'Ancona. Y este yerno estaba preocupado porque durante la guerra se había observado que en el mar había aumentado el porcentaje de peces celáceos, o sea, de peces como los tiburones, como las rayas, peces que se alimentan de los peces que nosotros nos comemos. Entonces, ese aumento del porcentaje de los tiburones le tenía preocupado. ¿Esto por qué? No entendía por qué en el periodo de guerra ocurría eso. Porque claro, en periodo de guerra se pesca menos, pero eso no tiene por qué afectar en principio más a los tiburones que a los otros peces, ¿no? Bueno, pues entonces fue a ver a Volterra, que sabía que había andado investigando sobre el tema, y le preguntó, le pidió una explicación sobre el particular. Y Volterra, bueno, pues se puso a ello, lógicamente era su yerno, o sea que había que quedar bien con él, fue y encontró rápidamente una explicación basada justamente en este sistema. En este sistema, si las soluciones son periódicas, tiene sentido calcular los valores medios. Los valores medios que se calculan una vez que yo miro el sistema son estos. O sea, el valor medio de los depredadores es C partido por D, el de las presas es A partido por B. Bien, durante la guerra, A disminuye, porque al disminuir A se supone que los depredadores se reproducen mejor, y al mismo tiempo C aumenta, porque al aumentar C se supone que las presas se reproducen mejor. Entonces hay que cambiar A por A menos épsilon y C por C más épsilon, y se obtienen nuevos valores medios, y los nuevos valores medios son mayores en el caso de los depredadores y menores en el caso de las presas. O sea, las condiciones favorables de reproducción favorecen más en realidad al depredador que a la presa. Esa es la explicación que da el comportamiento de las soluciones. Hay otro ejemplo también interesante que muestra lo mismo. Se debe a la invasión que hubo de lo que se llama el insecto escalador del algodón en Estados Unidos. El nombre técnico es Histeria purchasi, en los campos de algodón de los estados del sur. Ese insecto fue importado accidentalmente desde Australia
y amenazó con acabar con la cosecha del algodón. Entonces, que no sabían qué hacer, no sabían qué hacer. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue importar también al depredador natural, que es un escarabajo australiano, para que el escarabajo diera cuenta del insecto. Muy bien. Y entonces allí, bueno, se llegó a restablecer el equilibrio y todo el mundo tranquilo. Y luego, con la llegada del DDT, dijeron, vamos a acabar definitivamente con el problema, vamos a usar el DDT como insecticida en los campos de algodón. ¿Y qué pasó? Pues que volvió otra vez a crecer la plaga de insectos, porque las condiciones de reproducción eran menos favorables en este caso, y por tanto eso a lo que favoreció fue a la población de presas, no de depredadores. Así que tuvieron que dejar de usar el DDT, por lo menos de aquella manera. En fin, todas estas explicaciones, como veis, entroncan con la interpretación que podemos dar a las soluciones de los sistemas que estamos escribiendo. Bueno, realmente, para ser justos, hay que complicar un poco el sistema y poner algo que sea más preciso, porque no debemos olvidar que aparte de la interacción presa-depredador, las presas tienen que luchar entre ellas para su sustento y, por otro lado, los depredadores también. Entonces hay que añadir nuevos términos a las ecuaciones que las hacen más complicadas. Y bueno, una manera es poner los términos llamados logísticos que hay aquí, y eso ya lleva a soluciones que ya no son periódicas, soluciones que tienen otro comportamiento distinto y, bueno, que en el plano de fases, en lo que se llama el plano de fases, conducen a una curva, a unas órbitas que ya no son cíclicas. Rápidamente voy a hablar de modelos de epidemias. Esto es algo que probablemente habéis visto ya en algún momento. Los modelos de epidemias también son modelos de poblaciones, pero son modelos que permiten averiguar dentro de la misma población cuántos son los individuos enfermos y los individuos no enfermos. Y más precisamente, en un modelo como este, hay 4 tipos de individuos, que son los que están confinados, los que son susceptibles, los que son infecciosos y los que se han recuperado. Bueno, pues este es otro ejemplo de sistema interesante desde el punto de vista matemático y, por supuesto, con aplicaciones también interesantes, en donde he incorporado algunos efectos, como puede ser el ritmo de confinamiento, que viene dado por esta función, por este coeficiente P, y el ritmo de vacunación, que viene dado por esta otra función ρ. Y bueno, vuelve a ser interesante plantear el mismo tipo de cuestiones, la existencia, la unicidad, la aproximación numérica. Aquí hay una aproximación numérica, una de las muchas que se pueden conseguir, en donde veis cómo evoluciona cada una de las poblaciones. La población que tiene color morado, malva, es la población de recuperados, se van recuperando a lo largo del tiempo. La población que lleva el color azul es la de confinados, etcétera. Bien, este ejemplo me sirve para introducir 2 cuestiones que tienen que ver con las ecuaciones a las que hemos dedicado mucho esfuerzo en los últimos años, que son las siguientes. Primero, me puedo plantear, dado el sistema, cómo determinar el ritmo de confinamiento y el ritmo de vacunación para conseguir un objetivo. Eso sería un problema absolutamente interesante. ¿Cómo confino? ¿Cómo vacuno? Por ejemplo, para poder conseguir que esta cantidad, que se puede interpretar como el número total de infectados, sea mínimo. ¿Me puedo plantear eso? Bien, eso es lo que se llama un problema de control. Es un problema de control. Yo intento controlar el sistema eligiendo adecuadamente los coeficientes P y ρ. ¿Cómo lo controlo? Pues llevando esta cantidad a un mínimo, para que haya el mínimo número de infectados posibles. También me puedo plantear, si no conozco bien los coeficientes que aparecen en el sistema, cómo determinarlos a partir de valores iniciales y finales de las incógnitas. Porque, bueno, yo puedo medir el número de confinados, de susceptibles, lo puedo medir en un instante inicial, puedo medirlos también en un instante final, y con esos datos me puedo plantear cómo determinar los coeficientes del sistema. Bueno, eso es lo que se llama un problema inverso o problema de identificación de parámetros.
O sea que en este sistema, ya me sirve este sistema para poder introducir esos dos tipos de problemas que nos interesan mucho, porque son problemas, digamos, que tienen unas aplicaciones clarísimas, interesantes, y que, bueno, aplicados, resueltos, convenientemente resueltos, nos producen un gran beneficio, ¿no? Bueno, también se pueden complicar las cosas. Podemos pensar, por ejemplo, en un sistema en donde medimos los susceptibles e infectados a lo largo de una calle. Pensad en una calle, la calle ocupa este intervalo que hay aquí, a lo largo de la calle, habiendo un foco de infección aquí en el centro, cómo evoluciona la epidemia a medida que va pasando el tiempo. Bueno, pues se obtienen, tras la resolución numérica adecuada, se obtienen cosas como esta para el número de infectados, cosas como esta para el número de susceptibles, o sea, al principio todo el mundo es susceptible y al final casi nadie, y cosas como esta, gráficas como esta, para el número de recuperados. Al principio los recuperados casi no existen y luego, bueno, pues van llegando al máximo, casi al máximo, en el tiempo. Voy a hablar ahora un poquito del cambio climático. Esto es una gráfica que recoge datos de la NASA y de otros organismos que están fuera de duda, de cómo ha ido evolucionando la temperatura, cómo ha ido fluctuando y evolucionando la temperatura desde 1880 hasta ahora. Y veis que la situación es claramente preocupante. Se puede discutir mucho sobre las causas del cambio climático, pero negar el cambio climático, en fin, eso es un poco suicida, en mi opinión, hoy día. Voy a presentar dos modelos muy sencillos sobre el cambio climático. Un primer modelo que es estático, es decir, que no hay tiempo, es lo que tiene que ocurrir cuando hay equilibrio, y un segundo modelo en el que sí vamos a ver la evolución. El primer modelo se basa en decir que el calor recibido por la Tierra coincide con el calor radiado por la Tierra. El calor recibido, la física nos dice que es aproximadamente igual a esta expresión, 1 menos A por S, donde S es la energía que aporta el Sol y A es lo que se llama el coeficiente de albedo. El coeficiente de albedo nos indica de alguna manera cuánto calor se refleja hacia la atmósfera y depende principalmente de la capa de hielo que hay en el Ártico. El hielo del Ártico es lo que marca si aumenta o no aumenta el coeficiente de albedo. Y el calor radiado, hay una ley, que es la ley de Stefan Boltzmann, que nos dice que es proporcional, con una constante sigma por E, a la potencia 4 de la temperatura. Entonces, cuando yo hago Q1 igual a Q2, aquí, me sale un valor de T, despejando me sale un valor de T. Y T es la temperatura global media del planeta. ¿Y ahora qué encontramos ahí? Encontramos ahí que cuanto menor sea A, mayor es T. Cuanto menor sea A significa cuanto menos hielo tengamos, porque hay menos radiación, entonces mayor es T. Y al mismo tiempo, cuanto más gases de efecto invernadero tengamos en la atmósfera, menor es la permisividad o transparencia, por así decirlo, de la atmósfera, menor es E y de nuevo mayor es T. Esa es la situación. Así que si estuviéramos en equilibrio, tendríamos una fórmula como esta, que ya de por sí es alarmante si los gases de invernadero pues, continúan existiendo y aumentando su influencia. Ahora voy a poner un modelo evolutivo. Vamos a suponer que no estamos todavía en el equilibrio, como es el caso. No estamos todavía en el equilibrio. Entonces tiene sentido pedirle a T que evolucione de acuerdo con una cantidad que sea proporcional a la diferencia de Q1 y de Q2. Si Q1 es mayor que Q2, T va a aumentar, porque está llegando más calor que se está llegando más energía calorífica que la que se va, y lo contrario, si Q1 es menor que 2, pues entonces T va a disminuir. Así que tiene sentido pedir una ecuación en la que yo escriba que la derivada en tiempo de T es proporcional, con una constante K, a la diferencia de Q1 y Q2. ¿Vale? Aquí he tomado expresiones adecuadas para el coeficiente de albedo
y para la emisividad o transparencia de la atmósfera, que dependen respectivamente de la temperatura y del tiempo. Se podrían haber elegido otras expresiones, pero las que yo he tomado las he encontrado en la literatura y parecen expresiones adecuadas. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, hay varias posibilidades para E, hay varias posibilidades para la emisividad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre si la emisividad decrece en el tiempo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues como veis, la temperatura, voy a fijarme en la temperatura que parte en el instante t igual a 0 de este punto, la que va en verde, la más gruesa de todas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la temperatura empieza a aumentar, y luego no llega a estabilizarse, sino que sigue aumentando de una manera tenue, pero sigue aumentando. He tomado esta en verde porque esta arranca de lo que yo creo que es la temperatura media global actual en el planeta, que es como 14,8 grados centígrados. O sea que eso está tomado de datos reales. Esto es lo que pasa con la temperatura si continúan existiendo gases de invernadero. Va a seguir aumentando. ¿Qué ocurre si desaparecen los gases de invernadero? Es decir, E se mantiene constante. Bueno, pues no es del todo satisfactorio, porque lo que ocurre es que inicialmente sigue aumentando la temperatura y luego ya se mantiene constante. Pero se mantiene constante a un nivel alto y peligroso. La única manera de conseguir que baje la temperatura es reducir la emisión de gases de invernadero, que es lo que corresponde a esta figura, en donde se ha tomado una emisividad que va a decrecer con el tiempo. Este modelo explica, yo no pretendo que sea el único que explique, ni tampoco que diga toda la verdad, pero explica en cierto modo, al menos parcialmente, qué es lo que está pasando. Por supuesto, hay muchos más modelos, mucho más completos, mucho más precisos, basados en otras técnicas que son, en fin, de otro tipo, más elaborado, sistemas de ecuaciones, ecuaciones en derivadas parciales en muchos casos, si quiero medir no solo la temperatura global, sino la temperatura en cada lugar del planeta, etcétera, etcétera. Bien, voy a hablar ahora de otra cosa que tiene una formulación más complicada, así que en vez de presentar la formulación, prefiero hablar directamente sobre los resultados que da. A ver, ¿esto qué es? ¿Esto que estoy presentando qué es? Bueno, esto, pensad que es un canal, o sea, este segmento que hay aquí, pensad que es un canal en donde hay agua. El agua está en estado líquido aquí a la izquierda y está en estado sólido, o sea, es hielo, desde este punto en adelante. Por eso su temperatura es positiva, digamos, antes de este punto y negativa a partir de ese punto. Un canal en donde yo tengo un trozo que es agua, otro trozo que es hielo. Y yo dejo evolucionar el canal sin hacer nada. Dejo que el canal esté ahí y que la temperatura siga su curso. No hago nada, entonces a lo largo del tiempo, que es este eje, la temperatura positiva va tendiendo a disminuir, la temperatura negativa va tendiendo a aumentar, ¿vale? Bien, eso es lo que ocurre. Todo eso se puede modelar con ecuaciones más o menos complicadas, pero la resolución de esas ecuaciones, de ese sistema de ecuaciones, es lo que estáis viendo ahí, la resolución numérica. Bien, ahora yo lo que me pregunto es si soy capaz de hacer lo siguiente, si soy capaz de forzar una temperatura aquí, en este lado, a la izquierda, durante todo el intervalo de tiempo, y en este otro lado, a la derecha, de manera que en el instante final la temperatura sea 0 en todas partes. Esa es mi pregunta. O sea, yo lo que quiero es controlar el canal de manera que, transcurrido el tiempo que me interesa, la temperatura a izquierda y a derecha sea siempre 0. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho. Hemos probado, en fin, junto con un anterior alumno y ahora colega, con el que, por cierto, comparto despacho, Diego, hemos probado con él y con otros colaboradores que se puede encontrar una temperatura izquierda y otra temperatura derecha que hacen eso, y aquí os muestro el resultado numérico correspondiente, en donde, como veis, he puesto una temperatura a la izquierda en la que subo y bajo de forma adecuada,
y otra temperatura a la derecha en la que subo y bajo de forma adecuada, y al final, en el tiempo máximo, en el tiempo final, obtengo que tanto a la izquierda como a la derecha, tanto el agua como el hielo, tienen temperatura cero. Bueno, esto vuelve a ser otro problema de control. Tenía un sistema en donde había datos que fijar, y he fijado los datos adecuadamente para que ocurra lo que quiero. Ahí tenéis la malla final que acaba apareciendo cuando se hacen los cálculos, por completar un poco la figura. Bien, quedan cuestiones pendientes relativas a este problema de control, pero no me voy a entretener en eso porque sería muy técnico. Voy rápidamente a pasar a otra aplicación que, bueno, a mí particularmente me gusta y que es una cosa que hemos encontrado recientemente, en fin, que dice lo siguiente. Vamos a ver, imaginemos ahora que tenemos dos planetas con tamaños, velocidades de traslación y rotación, todo diferente. Y imaginemos, supongamos que los océanos de esos planetas están gobernados por unas ecuaciones que, en fin, que reciben el nombre de quasi-Stokes, sobre lo que no me voy a entretener. Aceptemos eso, que las ecuaciones que gobiernan el movimiento de esos océanos son las ecuaciones de quasi-Stokes. Bien, y ahora yo hago cambios de escala, y esos cambios de escala me llevan los dos planetas a un mismo tamaño, una misma velocidad, ¿vale? Con los cambios de escala adecuados, puedo llevar la situación a un sistema de referencia, a un sistema donde tengo ya un único tamaño asignado a los dos planetas. Cada planeta ha necesitado un cambio de escala, pero bueno, los he llevado los dos a la misma situación. Y ahora supongamos que yo mido el cambio de escala, una vez realizado el cambio de escala, yo mido en un pequeño trozo del océano cuál es la velocidad del agua del océano en cada uno de los dos casos y me sale lo mismo. O sea que tras el cambio de escala yo me encuentro con un planeta, o sea, dos planetas con movimientos de agua en principio distintos. Bueno, pues ahora yo mido el campo de velocidades en un trocito y resulta que me salen iguales. Bueno, pues hemos probado que si ocurre eso, entonces los perfiles de los continentes también coinciden. O sea, dos planetas, por decirlo de una forma clara, dos planetas no pueden tener océanos que se muevan de forma distinta si los continentes son iguales. Y más o menos, en fin, es lo que dice este problema. Esto se resuelve, esto en realidad es un problema inverso también, porque yo lo que tengo es un sistema que describe la evolución del mar, la evolución del océano, y un dato, que es cuánto vale el campo de velocidades en un pequeño trozo del océano. Y lo que deduzco a partir de esos datos es el perfil del abierto, del conjunto, de la región donde estoy resolviendo el problema. Bueno, pues esta es otra aplicación en la que, en fin, de la que podemos hablar cuando hablamos de ecuaciones diferenciales. Y ahora ya rápidamente, para terminar y no aburriros demasiado, voy a hacer un pequeño recorrido sobre otras áreas en donde siguen apareciendo ecuaciones, para que veáis que, en fin, que realmente hay una especie de, en fin, de aseveración, de demostración de la afirmación de Poincaré de que con las mismas herramientas somos capaces de resolver problemas que no tienen nada que ver en principio, ¿no? En mecánica de fluidos. Bueno, en mecánica de fluidos, entre otros, podemos resolver un problema en el que cuando la densidad no es como debería ser, cuando la densidad del fluido, por la razón que sea, ha alcanzado un estado inestable, ella sola va a acabar volviéndose estable transcurrido un cierto tiempo. Me explico. Hay dos maneras, para las ecuaciones de Navier-Stokes con densidad variable, hay dos configuraciones estáticas. Una es estable, que es esta que hay aquí, en donde las partículas más pesadas están abajo, y otra que es inestable, que es justo lo contrario, aquella que tiene las partículas más pesadas arriba. Bueno, ¿qué pasa si yo parto de esta configuración y perturbo un poquito el sistema? ¿Qué es lo que ocurre?
Bueno, pues lo que ocurre se puede calcular con métodos numéricos adecuados. Y es lo que ocurre, lo que vais a ver ahora. Se parte de una situación como esta, empiezan a aparecer brotes por abajo de partículas que son menos pesadas y tienden a ir hacia arriba, siguen aumentando, hasta que al final, transcurrido un cierto tiempo, todo se estabiliza y llegamos a la configuración que conviene. Bueno, esto se puede, entre otras cosas, esto se puede demostrar rigurosamente que ocurre así, y también se puede, como habéis visto, calcular una aproximación numérica, en fin, que muestra que los resultados son los que deben ser, ¿no? En mecánica de sólidos, las ecuaciones de la elasticidad permiten hacer muchas cosas, y una de ellas es describir cómo se desvía de su situación buena, digamos, de su situación estable, un edificio por la acción del viento. Esto está exagerado, esto es un dibujo en el que se están mostrando las desviaciones, los desplazamientos de las partículas multiplicados por un factor. Un edificio no se mueve así normalmente, se mueve mucho menos. Pero las ecuaciones sirven para averiguar hasta qué punto tengo estabilidad del edificio tras un temporal, ¿no? En medicina, en fin, no he hablado de medicina ni de biomedicina, pero es bien conocido que las matemáticas están haciendo ahora muchas cosas. Por ejemplo, en lo que se refiere al tratamiento del cáncer, hoy día hay muchos investigadores ya que aunan esfuerzos propios de la medicina y de la biología y de las matemáticas para describir, por un lado, la evolución del cáncer y, por otro lado, los tratamientos que llevan consigo. Aquí tenemos a dos de ellos, uno de ellos es español, Víctor Pérez García, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que tiene a su cargo un equipo fantástico de gente que trabaja en estos temas. Esto es un esquema de cómo podría ser, digamos, la situación, qué situación podría darse. Supongamos que estamos, en fin, haciendo un corte coronal del cerebro y en el cerebro tenemos un punto rojo, que es donde comienza a desarrollarse un cáncer, y otro punto verde, que es donde aplicamos una terapia basada en radioterapia, por ejemplo. Bueno, pues esto produce resultados como este. O sea, los ciclos de terapia, los ciclos de radioterapia, acaban manteniendo a un tamaño, digamos, razonable el tumor, impiden que el tumor se dispare y, en consecuencia, prolongan la vida del paciente. O sea, si pensáis que estos son años, bueno, pues un caso como este podría prolongar la vida del paciente 10 o más años. Hay otro tratamiento posible, hay otros tratamientos posibles para otras enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, este es un esquema, en fin, no voy a poner el problema de dónde sale, pero este es un esquema de los resultados numéricos que se pueden conseguir para describir la evolución por degeneración neuronal del Alzheimer, de la enfermedad de Alzheimer. Cosas como esta también se están haciendo, también en relación con la diabetes o con relación con enfermedades cardiovasculares, etc. Hay muchas otras cosas, electromagnetismo, mecánica cuántica, los fenómenos ondulatorios también se pueden describir con las ecuaciones, etcétera, etcétera. Bien, y ahora ya lo último que voy a decir va a ser, voy a hablar un poco al contrario, al revés. Voy a decir qué áreas de la matemática requieren las ecuaciones para desarrollarse. O sea, no a dónde van las ecuaciones, sino con qué conectan las ecuaciones. Y bueno, no tengo más remedio que hablar de la inteligencia artificial, en particular del Machine Learning, porque es un poco lo que está de moda. Se habla hoy día del Scientific Machine Learning. El Scientific Machine Learning mezcla de alguna manera el Machine Learning con los sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, en el modelo de Lotka-Volterra tiene perfecto sentido completar las ecuaciones con términos que vengan de la inteligencia artificial, que vengan del Machine Learning, que vengan, digamos que son términos que vienen, por un lado, de los datos experimentales y que, por otro lado, son términos que han aprendido de esos datos. Entonces, bueno, pues hay técnicas que se están desarrollando ahora mismo en muchos sitios que permiten mejorar los resultados.
Hay varias áreas que requieren el uso de las ecuaciones y que conectan con ellas, y la última que voy a mencionar es el análisis de Fourier. El análisis de Fourier, el análisis de Fourier, ¿por qué el análisis de Fourier? El análisis de Fourier merecería una conferencia en sí mismo, porque es una actividad, es un área de las matemáticas con tantísimas aplicaciones y tantísimo porvenir que, en fin, no me da tiempo de prácticamente decir nada. Pero sí voy a decir una cosa, voy a decir que las transformadas de Fourier, como herramienta, la transformada de Fourier, permiten simplificar las ecuaciones. En particular, permiten pasar de ecuaciones en derivadas parciales a ecuaciones diferenciales ordinarias. Simplifican en ese sentido, hacen que desaparezcan variables, de alguna manera, en las ecuaciones. Y eso es, por tanto, algo, en fin, que conviene explorar y conviene utilizar en muchos ámbitos, ¿no? Esto es una visualización de lo que ocurre cuando uno usa adecuadamente análisis de Fourier, y en particular la transformada rápida de Fourier. Uno es capaz de detectar, como estáis viendo en los dibujos, a partir de una señal ruidosa, de una señal que es difusa, uno es capaz de detectar el origen de la señal. Uno es capaz de quitar el ruido de alguna forma. Bien, un par de recomendaciones, aparte de las referencias que ya he mencionado. Un libro que yo soy muy pesado y siempre lo recomiendo, es un libro que describe muy bien, en mi opinión, la evolución de una chica que estudia una carrera de matemáticas. En realidad yo creo que el libro sirve para describir la evolución de cualquier persona que haga una carrera universitaria, al menos en el marco de las ciencias, de un matemático que se llama Ian Stewart y que se llama Cartas a una joven matemática, que yo recomiendo, y varias direcciones de Internet donde nosotros y más gente publica con frecuencia cosas como las que estoy contando, aplicaciones de las distintas herramientas matemáticas que están al alcance prácticamente de todo el mundo y más cosas. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.